Dios te bendiga, muy buenas tardes. En esta hermosa hora quiero enseñarte acerca del pecado y de sus consecuencias. Y es que hoy en día vivimos en una generación en donde ya no se escucha los mensajes y las enseñanzas acerca del pecado y de sus consecuencias. Hoy en día se ha cambiado mucho el lenguaje bíblico a la hora de enseñar, pues eh, hoy en día es difícil escuchar mensajes acerca de lo que es el pecado, el arrepentimiento, la obra gloriosa de Cristo. Pero hoy en día los mensajes se han llenado de muchos fundamentos e ideas psicológicas en donde el centro de los mensajes se ha vuelto el ser humano. Como si Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario y hubiese resucitado para que tú pudieras tener la solución a tus problemas sociales, a tus problemas psicológicos, a tus problemas depresivos, a tus problemas financieros. Hoy en día los mensajes están dirigidos a ser mensajes motivacionales para que la gente pueda sentirse cómoda en la iglesia. Vemos cómo todo se ha centrado en la figura del ser humano. Los mensajes hoy se han adaptado para que la gente no se aburra. Hoy se escuchan mensajes acerca de cómo puedo ser un cristiano exitoso. Y la gente eso es lo que quiere, la gente escuchar cómo ser un cristiano exitoso, cómo sacar el campeón que existe en ti. Y hoy en día, eso es lo que escuchamos. Pero en dónde en estos mensajes se confronta el pecado? ¿En dónde le dicen al pecador que él necesita arrepentirse de sus pecados? ¿En dónde? Creo que no lo hay. El pastor John MacArthur, aproximadamente 20 años atrás, señaló que el alejamiento del anuncio bíblico acerca del pecado y de la salvación traería grandes peligros, los cuales producirían un gran ablandamiento de nuestra visión del pecado. Y es que debido a este tipo de pensamientos y de enseñanzas que hoy en día se están dando, esto ha impulsado a que las personas vean el pecado como algo eh, arcaico. Y las palabras pecado, arrepentimiento, expiación, redención, santificación han sido apartadas de los mensajes públicos. Entonces, si ya no se predica este tipo de mensajes, las personas empiezan a no sentirse culpables. Entonces nace la pregunta, ¿cómo puede ser alguien un pecador si no sabe lo que es el pecado? Pues estas enseñanzas hacen ver al pecador como una víctima y como tal no son responsables de lo que ellos hacen. Según este pensamiento, debemos de ser sensibles y compasivos, lo suficiente como para ver los mismos comportamientos que nosotros solíamos llamar pecado. Ellos dicen que realmente son evidencias de que el ser humano únicamente es una víctima. Entonces el pecado ya no existe como tal y ahora cualquiera puede escapar fácilmente de la responsabilidad de su maldad alegando que él únicamente es una víctima. Fin de la cita del libro del pastor John MacArthur, La conciencia que desaparece. Y lastimosamente, esta es la realidad en la que nosotros hoy en día vivimos. Ya no hay un confrontamiento del pecado, ya no hay entendimiento acerca del mismo. Y es por esa razón que en esta tarde he decidido enseñar este tema. No tan popular en nuestra generación, pero que es de suma importancia para que sea enseñado de manera correcta. Y durante este estudio quiero enseñarte acerca de lo que es el pecado, el origen del pecado y su introducción a la raza humana, las consecuencias que el pecado produce en la vida del ser humano, enseñarte también cuáles son los tipos de pecados que la Biblia
enseña y cómo nosotros podemos salir de nuestra condición pecaminosa. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio aprendiendo el significado de la palabra pecado. Y la palabra pecado proviene de una palabra griega llamada hamartía, que significa errar en el blanco. Este es su significado literal, pero su significado espiritual va más allá que solamente errar en el blanco. Muchas personas piensan que el pecado es una de esas enfermedades que algunas personas contraen y otros no. Y es algo que en lo que todo el ser humano está envuelto y de lo que todo ser humano realmente es culpable. El pecado no es una simple ofensa que el ser humano comete, sino que es el estado, es la condición universal en la que él vive. Entonces, el pecado es el estado perverso y la condición depravada en la que el hombre vive separado de Dios. El pecado también es perder de vista la marca correcta. El pecado también es una transgresión a la ley divina, ya sea de una manera casual o intencional. En ambos casos, tu transgresión es pecado. También el pecado es la distorsión de lo que es recto y lo que es justo. El pecado también es la rebelión contra Dios. Es desobediencia hacia Dios. Es una falta que no responde a la voz de Dios. Es una desviación también ante los requerimientos que Dios ha establecido. Esto significa una caída. Y cada ofensa que nosotros hacemos en contra de Dios es una caída. Y una caída ofende a Dios. El pecado también es iniquidad. Esto significa un proceder equivocado en el orden moral del universo. El pecado también es algo que nosotros no debemos ser, pero lastimosamente lo somos. El pecado es la deficiencia de amar a Dios y a los hombres, y es de dar preferencia también a nuestro ego en vez de a Dios. Entonces, querido oyente, hoy ya sabes que el pecado no es una enfermedad. El pecado es tu estado, es el estado en el que tú vives o en el estado en el que muchos vivimos. También dije que quería enseñarte acerca del origen del pecado y vamos a ver el origen del pecado, cómo se introdujo el pecado primeramente en el universo. Y quiero que vayamos a nuestra Biblia y buscamos lo que dice el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo número 28, del 11 al 19. Allí encontramos el relato de Lucifer y dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. No había pecado antes de que Lucifer pecara y él se convirtiera en Satanás. Su pecado fue el primero en el universo. Y ese pecado fue cuando él eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios, deseando el ser igual a Dios, llenando de orgullo su corazón. Entonces Lucifer fue el primero en la creación en experimentar el pecado, la cual lo corrompió y por lo que fue arrojado del cielo.
También vamos a hablar acerca de cómo fue la introducción del pecado en la raza humana. Y el pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia motivada por la incredulidad o la duda de dos personajes. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así fue como el pecado entró entonces a la raza humana. Pablo lo declara en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que por la desobediencia entonces de Adán y Eva es como se introdujo el pecado a toda la raza humana. Y esto se volvió parte de ellos, pues el pecado no es algo que adquirimos a medida nosotros vamos creciendo, sino que es algo que viene ya en nuestra naturaleza. El pecado es parte de nuestro ADN y es por esa razón que toda la raza humana necesita darse cuenta de que es un pecador y que necesita arrepentirse y ser redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz y que en su vida sea imputada la justicia de Cristo. Por eso la necesidad. Hasta este momento entonces ya hemos visto y hemos definido lo que es el pecado. Hemos visto el origen del pecado en el universo, donde vimos, ¿verdad? Primeramente cómo se introdujo el pecado en el universo y cómo se introdujo el pecado en la raza humana. Y ahora quiero enseñarte acerca de las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Hoy solamente estaré enseñándote una de las consecuencias del pecado y es que el pecado produce muerte. Y vemos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dándole instrucción a Adán. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, moriréis. Ciertamente morirás. Entonces, vemos lo que dice Génesis. Que Dios le enseñó a Adán y a Eva que si ellos comían del árbol, ellos iban a morir. Pablo, una vez más citamos a Pablo en la carta de Romanos capítulo 5 versículo 12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Pablo en Romanos nos dice que por un hombre entró el pecado y que por un hombre la muerte. Podemos ver entonces que Pablo dice que el error de Adán en el huerto trajo la muerte espiritual y posteriormente la muerte física a toda la raza humana. Y es que la muerte es un fruto inexorable veneno que entró en el corazón de Adán y en el corazón de todos y cada uno de sus descendientes. Eso quiere decir entonces que la muerte ahora es parte de nuestra naturaleza, una naturaleza de pecado cuya consecuencia mayor es la muerte y la separación espiritual con Dios. Cabe entonces anexar lo siguiente, y aquí quiero que tú pongas mucha, pero mucha atención, y es que el ser humano no se convierte en un pecador porque él ha cometido un pecado. No, 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 no. Él comete pecados o pecado, mejor dicho, porque en su naturaleza ya está el pecado. Aún los recién nacidos, ellos son pecadores, pues el pecado es parte de la naturaleza de todos los descendientes de Adán.
Una persona no es mentirosa porque diga una mentira. Esa persona miente porque en su corazón existe el engaño, debido a su naturaleza pecaminosa. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso está en nuestro corazón. Ahora, el pecado trae 3 tipos de muertes a la vida del ser humano. Y primeramente fue la separación espiritual de Dios, la cual Adán experimentó inmediatamente después de su desobediencia. Nosotros nacemos espiritualmente delante de Dios. Recordando las palabras de Pablo a la iglesia de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en delante, dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablamos de nuestra separación espiritual con Dios. Por esa razón las personas no regeneradas por el Evangelio de Jesús están vivos para el mundo, pero muertos para Dios. La segunda muerte que produce el pecado en nosotros es la muerte física, aquella separación definitiva de nuestros semejantes. Y por último, la muerte eterna, la cual es una extensión infinita, mucho mayor que la primera. Pues esta muerte no solamente trae separación eterna de Dios, sino también tormento eterno en el infierno. Amados hermanos y amigos, esto es algo a lo cual un incrédulo debe de temer, pues la muerte espiritual te impide la felicidad terrenal. La muerte física acaba con toda oportunidad de poder obtener la salvación. Y la muerte eterna traerá un castigo y un tormento perpetuo por toda la eternidad. Ahora, aquí hay algo glorioso, pero a la misma vez también desafiante para la vida de los creyentes. Y es que un creyente no debe de temer a esto, pues ellos ya han sido salvados por Cristo, por su muerte, de la muerte eterna. Ellos ya han sido salvados por Cristo de la muerte eterna, de la muerte física, en caso de que experimenten el arrebatamiento. Los creyentes deben de gritar victoria en el nombre de Cristo, pues Él ha quitado por completo el temor de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 nos dice, así que, por tanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es verdaderamente hermoso. Esto es glorioso. ¿No lo cree? Esto es algo muy, muy, muy hermoso realmente. Pero yo también dije que esto también es algo completamente desafiante, pues nosotros debemos de anunciar con más fuerza y coraje el Evangelio de Jesucristo para que todos sean alcanzados y ellos también puedan gozar de esa gloriosa salvación. Y en esta tarde, hasta aquí el video de esta semana. La próxima semana o el próximo video seguiremos estudiando más acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. Dios te bendiga.